Dante Liano es uno de los grandes escritores guatemaltecos. Comenzó a publicar narrativa desde muy joven. También aborda el ensayo y es crítico literario. De 1975 a 1977 vivió en Florencia. Regresó a su país en 1978 y publicó Jornadas y otros cuentos. Se estableció en Italia, donde se ha dedicado a la enseñanza y en 1974 ganó el primer premio en la sección novela con Casa en Avenida en los premios literarios centroamericanos. Fue finalista en dos ocasiones del prestigioso premio Herralde de Novela y en 1991 fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Su obra ha sido publicada en diversos idiomas y hoy Dante se encuentra en entrevista con nosotros porque nos va a hablar un poco de su libro El abogado y la señora. Pues Dante, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias. Cuéntanos primero que nada, ¿qué te motiva a entrarte a este mundo de las letras? Pues es una cuestión que no sabría explicar porque fue desde niño que tuve el impulso, el deseo, incluso la necesidad, ¿no? de escribir, particularmente de escribir narrativa. Entonces, no es desde joven, es desde niño que yo ya tenía muy claro cuál iba a ser mi camino en la vida. Y efectivamente así fue, ¿no? Pero no hay ningún mérito en ello, ¿no? Ni ninguna cosa especial. Es que, francamente, habría sido muy difícil hacer cualquier otro oficio que no fuera este de relatar historias y de relatar historias por escrito. Creo que el haber nacido en una sociedad, en un mundo como el mundo occidental, que es un mundo que da mucha importancia a leer y a escribir, hace que yo me haya convertido en un narrador por escrito. De lo contrario, o en otro mundo, en otra sociedad, habría sido seguramente un narrador oral, de los que abundan en mi país. Mi país ha sido muy fértil en dar a luz a una gran cantidad de narradores, muchos de ellos narradores orales, por la tradición oral de la narrativa maya y en particular de la narrativa maya quiché. Piense usted en la cualidad de narradora que tiene mi compatriota y afortunadamente amiga Rigoberta Menchú, quien cuando comienza a contar encanta a su auditorio, o el también amigo Humberto Acabal, que en paz descanse, quien también era un gran narrador oral. Es decir, que digamos que el hecho de narrar en mi país y en la sociedad en la cual yo nací no es una cuestión tan rara ni tan excepcional. Soy uno de tantos y mi característica es que lo escribo, escribo la narración. Esta novela, El abogado y la señora, publicada por Fondo de Cultura Económica, vamos a decirle a nuestros lectores que es una novela deliciosa, se lee rapidísimo, al personaje licenciado Bundo Revolorio es derecho administrativo, tiene 50 años, es un personaje que quieres y que quieres, pero a la vez te da así como que ansiedad por cómo es su personalidad. Cuéntanos cómo surge este personaje. Pues mira, Abundio, en realidad Abundio, es un nombre que existe en mi país. Y es un nombre un poquito chistoso, ¿no? Porque de alguna manera alude a, a la cornucopia de dones y de talentos y de cosas que son el regalo de la naturaleza. En realidad es una tomadura de pelo. Él es un abogado tramposo y en líneas generales como hombre, uno lo podría clasificar como un pícaro. Ujú. La tradición picaresca en lengua española es muy grande. Y pues no es que me haya inspirado en la picaresca española, es que
Las historias de don Amundio Revolurio son historias en las cuales él trata de siempre de estafar a la gente. Y como lo cuenta, la cuestión es cómo lo cuenta. Él lo cuenta de una manera tan explícita y tan transparente, con una falta total y absoluta de moral, que al final hasta da risa, ¿no? Ver. Y les contaré que cuando se trató ahora de hacer la publicación en el Fondo de Cultura Económica, entonces releí la novela y la releí no como el escritor, sino la releí como el lector. Y a mí también me causó mucha gracia y tuvo ese efecto que fue muy reconfortante para mí. Tuvo ese efecto de que yo no podía, yo mismo no podía soltar la novela que había escrito. Es un poco, parece un poco tonto, pero es así, ¿no? Es decir, una cosa es cuando uno cuenta y otra cosa es cuando relee lo que ha contado y ve si es justo, o si es eficaz o no es eficaz. En este caso, como lector, ¿no? Tuvo ese efecto de embrujamiento, ¿no? De cautivación que tiene esa novela. Sí, aparte, este Abundio es un personaje, hasta da risa como la mayoría de los hombres en general, ¿no? Es mujeriego, es borracho. Sí. Y también aquí tocas, aparte de este punto, algo más hondo. Por ejemplo, cuando se acuesta con una de sus mujeres que es indígena ella, tú mencionas, acostarse con la sirvienta era una especie de derecho adquirido de los señores blancos. Pues esto es una cruda realidad, ¿no? Que entre broma y broma lo mencionas en la novela, pero es una realidad. Cuéntanos un poco. Es un aspecto terrible de nuestras sociedades y es un aspecto terrible sobre todo en una sociedad que está drásticamente dividida entre mestizos que se llaman ladinos en Guatemala y los indígenas que pueden ser de diferentes etnias del país, puesto que la sociedad ladina es la que tiene el poder, es la que explota a la mayor parte de la población y esa mayor parte de la población está formada por indígenas. Los ladinos se creen con todos los derechos para oprimir a los indígenas. Y esa es una realidad que viene desde la conquista española. Luego, cuando el poder pasa a los criollos y de ahí a los mestizos, para los indígenas no cambia nada. Cambia el explotador, pero el explotador siempre es el mismo. Y uno de los abusos, ¿no? De esa opresión y de esa explotación, que no es solo económica, es también sexual. Entonces, la mayor parte de las familias en mi país se pueden dar el lujo de tener una o dos sirvientas. La mayor parte de veces son sirvientas indígenas y eh, 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 forma parte de la tradición que eh, un patrón ladino se sienta con el derecho de abusar sexualmente de un indígena sin sentir la menor, ¿cómo decir? La menor culpa, ¿no? Es parte de la explotación general. Entonces, en la novela se alude simplemente a eso, pero es una realidad muy fuerte que naturalmente, sacándola a la luz, es una invitación para combatirla y para borrarla de la historia. Y también comentas, hablando de las mismas mujeres, que tal vez las mujeres de la época, pues eran inocentes, ingenuas, con faltas de carácter y a veces también con faltas de inteligencia, ¿no? Realmente los matrimonios de Abundio, pues fueron entre su problema de alcohol, de que se aventaba jarras de 15 días, esta falta de empatía hacia las mismas mujeres, hacia la inocencia de las mujeres, ¿no? Porque eran matrimonios, pues fugaces todos los que describes, como por ejemplo con Miriam, Lucía, Jessica, todas ellas. Ujú, Cuéntanos ujú. un poco de estas características de las mujeres de la época. Pues mira, eh, es más el sinvergüenza, el estafador, casi necesariamente tiene que ser un seductor, tiene que ser una persona que embauca, envuelve, ¿no?
a los demás. Y no es tanto que dependa de la época, depende del seductor. Todavía ahora hay mucha gente que seduce a los demás para embaucarlos, para estafarlos, para fregarlos. Y cambian los modos, pero no cambian ese tipo de personaje que es Abundio. Y en el caso, hay dos puntos tiene él. Uno es el hecho de que es un mujeriego, ¿no? Es una figura un poco patética, pero que existe. Y la característica, hay muchos estudios sobre esa figura literaria, ¿no? La figura del Don Juan. Y la característica del Don Juan es que él nunca conoce realmente lo que es el verdadero amor. No sabe lo que es. ¿Qué significa compartir con otras personas? En su caso es simplemente conquistar, estafar, seducir. Y en ese proceso, en el proceso de seducir y conquistar, está toda su, ¿cómo decir?, su realización. Una vez que lo logra, ya no le interesa Ujú, la presa. Y es por eso que fracasa. ¿Pero qué significa? Significa que él no es capaz de establecer una relación empática con ninguna otra persona. Y eso se traduce en otras palabras, se traduce como infelicidad. Entonces, no es una exaltación del mujeriego y del Don Juan, es un desvelamiento de una figura que representa el fracaso como ser humano. Y por eso es alcohólico, por eso se emborracha cíclicamente. Por el alcohol le sirve como antidepresivo, en primer lugar, ¿no? Y le sirve también como tranquilizante, porque si no, no tendría el equilibrio, su equilibrio psíquico, que es inestable, lo llevaría directamente al hospital. Entonces, para su medicamento, naturalmente nocivo, es el alcohol. Esa figura es una figura, la figura del macho por excelencia, del patriarca por excelencia, es la figura que yo pretendo desnudar, pero aquí viene otra cosa, perdón que me alargue, aquí viene una cuestión, y es que si uno se pone, si uno hace como hago yo en este momento, a razonar sobre esto, no puede hacer una narración, hace un tratado filosófico, hace un ensayo sociológico o hace un sermón. En cambio, en la narración tiene que vestirlo de alguna manera. Y en este caso, lo visto de chiste. Entonces, el lector va viendo todo esto y espero que llegue a la dimensión ética del relato a través de la risa, a través de que él no puede soltar el libro riéndose, pero que al ujú. final dice, como decía Bertolt Brecht, ¿no? El lector tiene que llegar a decir, esto es así, pero no debe ser así. Es la dimensión ética de la narrativa. Y también vemos que la vida de Abundio tiene un parteaguas a partir de que su padre, Hermógenes, se muere. Deja Sí, viuda a su mamá, 8 huérfanos, y ellos se van pues en el pueblo. La señora, tú lo comienzas en el libro, había de dos, o tenían una cantina o una casa de sí, citas y que era muy mal visto eso. sí, sí. Entonces ella hace una cantina, pero no les da resultado y se deciden ir a la capital. A partir de ahí, su vida cambia. Sí, sí, sí. También, ajá, vemos Pero sí, ahí que también era algo muy común, ¿no? O que el hombre se iba o que se moría y pues la mujer tenía que hacerse cargo de todos los hijos. Y no, sin embargo, de quedarse viuda, pues se buscaba otro marido y se volvió a embarazar y como que era una cadena cíclica eh, que después no podían salir adelante por estas razones, ¿no? pues mira, esa es una de las cuestiones eh, acerca de la vida de las mujeres. Y claro, afortunadamente ha mejorado mucho esa situación. Pero en la época en la cual la madre de Abundio se queda viuda, eh, una mujer no podía existir sin la presencia de un hombre. Sin embargo, la otra experiencia de la vida de esa época es que había muchas mujeres que eran madres solteras
Y los niños, fruto de esa situación, eran niños que de alguna manera sufrían porque se encontraban sin explicación para lo que la sociedad mandaba, que era la familia con padre, madre e hijos. Entonces, Abundio se encuentra en esa situación, sufre por eso y probablemente todo el resto de su vida es una venganza contra el núcleo familiar que no lo hizo ser, entre comillas, normal, no lo hizo ser feliz. También vemos que ya cuando está en la capital, él tiene esas ideas, ¿no? De lo importante no es ganar, sino participar. Logra Mm, ayudar a un candidato y ahí lo nombran jefe de compras de la municipalidad. Ahí también vemos cómo sigue haciendo sus chanchullos, conquistando mujeres, pues todo, ¿no? Y él comenta, de esa época de mi vida aprendí que nadie está a salvo de la invisibilidad, sobre todo cuando tienen como guía la soberbia. Y así era él, era soberbio, conquistador y todo. Cuéntanos un poco del paso de Abundio en este cargo. bueno, mira, esa es una cosa muy simpática porque cuando Abundio llega a la parte más alta de su vida, que es cuando es jefe de compra de la municipalidad, se llena de dinero, porque para cada compra que hace recibe su tajada. Eh, Evidentemente, él llegó a ese cargo por corrupto y sigue ejerciendo la corrupción a lo largo de su carrera. Y entonces, cuando está encumbrado y está en lo alto del poder, comienzan todos a halagarlo y a decirle lisonjas, porque eso, cuando se tiene un mínimo poder, lo primero que aparecen son los lisonjeros. Ahora, él dice la imbecilidad, ¿no? Porque es cierto, porque cuando uno es soberbio y cuando uno es débil ante las lisonjas, se vuelve verdaderamente estúpido y frágil, es una fragilidad. La soberbia es una fragilidad. Eh, no es mía la idea, lo confieso. La encontré por primera vez leyendo a Dostoyevsky, en donde Dostoyevsky tiene un largo párrafo diciendo que no hay ser humano que resista al embate, que no hay armas, no, no hay cañones, no hay fusiles, no hay pistolas que rindan a un ser humano como la lisonja. Cuando uno cubre a una persona de lisonjas, esa persona se derrumba y cae en los brazos de uno. Y yo creí que era de Dostoyevsky, pero en realidad Dostoyevsky fue un gran lector del Quijote y la idea es, esta idea de la muralla que se derrumba ante la lisonja, aparece en El Curioso Impertinente, una de las novelitas que Cervantes introduce en el Quijote. Y el método para seducir a una muchacha es cubrirla de halagos, de lisonjas, de regalos, porque, dice Cervantes, no hay muralla que resista al embate de los cañonazos, de los halagos, de los piropos, de los primores. Y esa es una gran enseñanza que uno tiene que tener, ¿no? Porque para ser equilibrado y eh, para ser, digamos, eh, recto, lo primero que hay que hacer es ser modesto y humilde. Y también vemos esta personalidad de Abundio que, pues ya sabemos que no tiene este apego con las mujeres, tampoco con su familia, es como que muy libre, hace lo que quiere, pero tenemos, bueno, yo aquí me di cuenta que a pesar de ser como es, tiene a sus sobrinos, los hijos de Trini. Sí, sí, Y sí. tiene un cariño especial con su sobrino porque sabe que es un niño tímido, inocente, él le enseña música clásica. Entonces, a pesar de que es como él con este sobrino tiene un poco de cariño, que se viera que no iba a ser así ni siquiera con las mujeres, ¿no? Más que con el hijo de su hermana Trini. ¿Por qué decides que este personaje tenga esta poca de sensibilidad en la novela? Por lo que te decía antes, por la dimensión ética que tiene una novela. Entonces, este personaje completamente corrupto, ¿no? Deteriorado ya. Él sabe
que está deteriorada. Al final de la novela, él mismo lo confiesa, ¿no? Que no tiene salvación. Pero él ve a ese niño y entonces se da cuenta de que no quiere que ese niño repita su historia. Porque como te dije antes, es una historia de infelicidad. Entonces, lo instruye con lo que puede, con lo poco que puede, lo instruye para que sea otro diferente de él, porque él sabe en lo profundo de sí mismo, sabe su fracaso. Ahora, quizá la forma como lo estoy contando puede hacer creer en una novela que no es, que es un poco pesada, ¿no? En realidad, el esfuerzo artístico, y esa es la cuestión, ¿no? Cuando uno se mete a este trabajo, está tratando de hacer arte, y el arte tiene una vieja, una antigua función que ya los escritores griegos señalaban, y es la función de instruir deleitando. Entonces, el arte de la literatura, el arte del escritor es primero deleitar, luego instruir, pero a través del deleite, y eso es lo que prometo, y esa es la apuesta que yo hago cuando presento la novela a los lectores, es, usted se va a divertir, se va a deleitar, que por debajo hay una corriente subterránea en la cual se va a, a instruir también, porque esa experiencia se transmite es otra cosa. Pero primero usted se va a disfrutar de su lectura. Si también encontramos algunas referencias como el santo de la lucha libre, Ah, y esto para, pues para un mexicano es agradable leerlo, ¿no? mire, la cultura mexicana es una cultura muy presente en la cultura centroamericana. Digamos que para nosotros, los centroamericanos, la cultura mexicana es nuestra cultura. Es muy difícil, tal vez para un mexicano, eh, entender, ¿no? Que la cultura mexicana eh, atraviesa las fronteras. Pero piense usted que en toda América Central las fiestas son, digamos, las serenatas, son serenatas con mariachis. Naturalmente son mariachis autóctonos, pero que cantan las canciones mexicanas. Fue muy importante la función de la cultura mexicana para contrarrestar la invasión de la cultura norteamericana. Entonces, mientras la invasión de la cultura norteamericana es tangible en todas partes, también en México, ¿no? Entonces, las manifestaciones culturales gringas entran con fuerza en México y en Centroamérica, pero México opone una resistencia cultural sumamente importante. Piense usted que a, a, a un Frank Sinatra, ¿no? Que es un crooner que invade el imaginario colectivo no solo de América, sino también de Europa. México pone una cantidad de música propia, por ejemplo, no es todo, pero por ejemplo, Agustín Lara, ¿no? Pero también Pedro Infante, ¿no? Pero también Jorge Negrete. Es decir, ese es el dique que pone México, el dique cultural que pone México a la invasión norteamericana. Es un dique en lengua española. Son lo que decía Rubén Darío, los 1000 cachorros sueltos del león español. Piense que a Walt Disney, a las cancioncitas y todo de Walt Disney, está Cri Cri, el grillito cantor. Y Ujú. toda esta cultura de la resistencia, digamos, latinoamericana a la invasión norteamericana, proviene de México. Y naturalmente que nosotros lo abrazamos con gusto porque es nuestra cultura. Entonces, la alusión al santo, por ejemplo, ¿no? Que también es un personaje popular, es un superhéroe a nuestro nivel, ¿no? Es porque es parte de la cultura de Guatemala también. Y ya más avanzada la novela, llega una mujer a su vida que rompe todos sus esquemas, una Ujú. ex militante revolucionaria. No vamos Sí. a spoilear más la novela, pero también me pareció muy interesante esto que rompe los esquemas de Abundio. Cuéntanos un poco sin spoilear tanto. Sí, claro, mire, la cuestión es esta. Toda la historia de Abundio no tendría razón en sí
Es decir, en sí, sí está bien, muy chistoso y todo, pero algo tiene, un sentido tiene que tener. Y el sentido es que él se encuentra, después de seducir mujeres, tras mujeres, tras mujeres, se encuentra con una mujer a la cual le será imposible seducir. Lo único que puede hacer él es estafarla. Y entonces el reto que tiene Abulio es estafar a esta mujer que es más culta que él, más inteligente, inteligente que él y guapa. Entonces, eh, él se da cuenta de una cosa. Todo el mundo tiene un lado débil y él intuye que esa mujer tiene un secreto que esconde. El resto de la novela, en el momento en que ellos se encuentran, la novela llega a un nudo, a un pequeño nudo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la novela va a tratar, el lector va a tratar de descubrir cuál es el secreto que esconde esa mujer. Al final de la novela lo va a descubrir. Y una vez que el lector descubre cuál es el secreto que esa mujer ha escondido y cómo eso estalla, ¿no? Hay una deflagración final, la novela necesariamente termina. Por eso es breve también, porque el lector, el escritor tiene que ser compasivo con el lector, no abrumarlo con demasiadas páginas. Y una vez que la narración ha cumplido su itinerario, es justo que la narración termine. Dante, ¿qué esperas del público mexicano con El abogado y la señora? Simplemente que lea la novela. Ya, si la gente lee la novela, estoy muy pagado con eso. Si reacciona delante de las propuestas que la novela hace, que son diferentes propuestas estéticas, propuestas éticas, propuestas dramáticas, todavía mejor. Pero ya el primer paso, ¿no? Que lean la novela, ya es un gran regalo para mí. Pues yo te agradezco mucho el tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría, tienes redes sociales? Si tienes, compártelas, por favor. Muy bien. Dinos. Sí, sí, sí. Tengo un blog que se llama Dante Liano Cuenta y luego estoy en Facebook con simplemente Dante Liano. Dante, ¿qué le dirías al público para que se acerque? Este libro ya está a la venta en todas las librerías del Fondo de Sí, sí, Cultura sí, sí, sí. Económica. Es un libro muy ágil de leer, como se los comenté al principio. Este, vas a querer y odiar al personaje a su vez. ¿Qué le querías dar de mensaje a los lectores para que se acerquen a esta novela? Pues fíjate que una vez, hace muchos años, yo estaba en el metro, aquí en México, y entró un señor que vendía un librito que había hecho él eh, sobre medicinas naturales. Y entonces el señor era muy eficaz para vender su librito, lo llevaba en la mano, ¿no? Decía, compren este librito, cúrense con las medicinas naturales. Y era tan eficaz que lo vendía a toda la gente del metro se lo vendía. Yo quisiera ser así. Yo quisiera entrar a un vagón del metro con mi librito en la mano y decirles, cómprenlo, que es muy bueno. Eso es lo que les quiero decir. Cómprenlo, que es muy bueno. Realmente es muy bueno. Es muy bueno Muchas la gracias. novela. Te agradezco mucho tu tiempo una vez Gracias a ti. más.